Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, amén, porque por siempre y para siempre es su misericordia. Y en esta tarde pues le damos la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en esta preciosa tarde. Aquellas personas que nos miran también por Facebook Live, Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Vamos a tener nuestras Biblias, si pueden buscar sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes el tema, un nacimiento con propósito. ¿Cuántos creen que el nacimiento de Jesús fue un propósito? Vino con un propósito muy especial. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta preciosa tarde. Un nacimiento con propósito. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Qué bonito nombre, ¿verdad? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y creo que eso es uno de los propósitos más hermosos de Jesús, que está con nosotros. De la existencia de Jesús, uno de sus propósitos más maravillosos es su presencia con cada uno de nosotros. Él le hablaba a los discípulos y le decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas maravillosas de conocer a Jesús y de tener una relación con Él es la promesa de su presencia con cada uno de nosotros. Amén. Podemos pasar por un sinnúmero de situaciones en nuestra vida. Podemos pasar por un sinnúmero de procesos dolorosos en nuestra vida, en los cuales muchas veces llegamos a sentirnos solos, en los cuales muchas veces hemos sentido que las personas se han ido y nos han abandonado. Pero una de las promesas que Jesús siempre ha dado es que estaría siempre con cada uno de nosotros. Lucas capítulo 2 versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Qué maravilloso anuncio se hizo aquel día cuando Jesús nació. Qué maravilloso el anuncio cuando el ángel le anuncia a los pastores y le dicen: wow, algo maravilloso ha ocurrido. El acontecimiento más grande de la historia, el acontecimiento que la humanidad estaba esperando por años, se cumplió hoy, y fue el nacimiento no de cualquier hombre, no de cualquier persona, sino de aquel que iba a ser el Salvador de la humanidad. ¿Cuántos estamos contentos por eso? Aquel que iba a ser nuestro Salvador personal. Había un propósito en el cual necesitaba Jesús nacer. Había un propósito muy importante. El primero de ellos era reconciliar al ser humano con Dios. Reconciliar al ser humano con Dios, porque cada uno de nosotros sabemos que desde la creación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, hubo un distanciamiento entre el hombre y entre Dios. Y la única persona que pudo unirnos y reconciliarnos con Dios el Padre fue Jesucristo. Así que qué bonito ese propósito principal, que la vida de Jesús fue para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos otra vez con Dios el Padre, para que tú y yo volviéramos a tener esa relación que había sido dañada y que había sido afectada a causa del pecado, pero que gracias ahora a Jesús, tú y yo podemos tener esa relación con Dios el Padre. Qué bonito que Dios nos amó tan y tanto que estuvo dispuesto a desprenderse de su Hijo.
que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que cuando Él cumpliera su propósito en la cruz, tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios el Padre. Tú y yo pudiéramos volver a tener esa relación que había sido dañada y que había sido afectada. Qué hermoso que hoy en día tú y yo podemos tener esa intimidad con nuestro Dios. Que podemos llegarnos ante su presencia y abrir nuestros corazones y hablar con Él. Gracias al regalo maravilloso que Él nos dio cuando nos envió a su Hijo Jesucristo. Hoy en día, en estos días de Navidad, todos nos afanamos por regalos. Todos nos afanamos por comprar y regalar. Todos nos afanamos yendo a las tiendas a comprar las cosas para los preparativos de estas fiestas navideñas. Pero muy poco nos detenemos a pensar que el verdadero significado de estos días no se trata tanto de regalar o de comidas o de convivio, sino de que nosotros podamos apreciar el regalo maravilloso que se nos fue dado a cada uno de nosotros hace más de 2000 años. El regalo de la vida de Jesús, que con su vida y su testimonio nos enseñó a amar. A veces nos afanamos a las cosas materiales, pero si vemos la vida de Jesús a través de sus enseñanzas, Él nos estaba enseñando que lo más importante no es un regalo material. Lo más importante es amar y aceptarnos los unos a los otros. Qué bonita enseñanza nos enseñó Jesús a que nosotros pudiéramos aprender a convivir los unos a los otros en hermandad. A poder echar a un lado las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Y que podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos enseñó a cada uno de nosotros. No nos afanemos tantos en estos días a lo que vamos a tener que regalar, ya sea por compromiso o ya sea simplemente porque nos nace hacerlo, o a lo que vamos a comer o esas festividades, sino que comencemos a detenernos y decir, bueno, lo más hermoso que podemos dar es amor. Lo más hermoso que podemos dar es nuestra amistad. Lo más hermoso que podemos dar es nuestro tiempo. ¿Saben que las personas tal vez van a valorar más el tiempo que tú les brindas, que tú inviertes en ello, que el regalo que les compras? Porque el regalo que le compras se le puede dañar, se le puede perder, se lo pueden robar. Pero el tiempo que tú inviertes en la vida de la persona, para escucharlo, para estar con ellos, para demostrarle amor, cariño, comprensión, aceptación, es el regalo más maravilloso que le puedes dar a una persona. ¿Por qué? Porque eso se queda en el corazón. Porque esos momentos se quedan en la memoria y nunca nadie nos los va a poder robar. Nunca nadie nos los va a poder arrebatar. Entonces, qué bonito es saber que el propósito más hermoso de estos días y de esta fecha es aprender a amarnos, aprender a aceptarnos los unos a los otros, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, pero que hay en nosotros ese amor y esa aceptación los unos a los otros. Creo que es el regalo más hermoso que nosotros, como hijos de Dios, podemos regresarle a Dios el Padre. Cuando Él nos mira que nos amamos, cuando Él nos mira que nosotros hacemos lo posible por llevar la paz los unos a los otros, creo que como que le estamos regresando a Dios el Padre un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Que nosotros podamos poner a un lado las diferencias que podamos tener, pero comenzar a aceptarnos, comenzar a apoyarnos. Como iglesia, creo que lo más importante para nosotros como iglesia es la aceptación, el cariño, el apoyo, la oración que podamos cada uno de nosotros tener. Jesucristo vino al mundo para reconciliarnos con Dios el Padre, para que nosotros pudiéramos constantemente tener una relación con el Padre. También vino para que pudiéramos tener salvación, porque sin Él y sin el sacrificio que hizo en la cruz, entonces nuestras vidas estarían completamente perdidas. Jesucristo vino al mundo para darnos una paz, que dice su palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz completamente maravillosa. Jesucristo vino al mundo para darnos una esperanza
de vida eterna, para darnos la vida eterna. Entonces, cuando nosotros tomamos una pausa en estos días tan ocupados y comenzamos a ver cuál es el propósito de la Navidad, cuál fue el propósito de la vida de Jesús, entendemos que el primero fue amarnos, reconciliarnos con el Padre, darnos una salvación, traer paz a nuestra vida y sobre todas las cosas darnos la esperanza de una vida eterna. Qué maravilloso es que nosotros como iglesia entendamos estos principios de lo que es verdaderamente la Navidad. Porque hay muchas personas que están afuera y que están simplemente agotados con las compras, están completamente agotados sin fe, sin esperanza, sin paz. Pero nosotros como iglesia podemos entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Nosotros como iglesia podemos entender verdaderamente el propósito de estos días. Y es de poder demostrar con nuestra vida, con nuestra actitud, lo que el Señor nos enseñó. Isaías capítulo 9, versículo 6. Habla Isaías y dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invisible, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese versículo, en él encontramos todo lo que es Jesús. Sobre todas las cosas dice: a él se le ha dado el poder de gobernar. Él tenía el poder de gobernar toda la creación. Ese Salvador que hoy en día tú y yo tenemos en nuestro corazón, que fue el regalo más maravilloso que Dios el Padre nos ha dado, tenía el poder de gobernar, tiene el poder de gobernar, y en él cada uno de nosotros también tenemos ese mismo poder. Dice: consejero admirable. ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente buscando consejería del hombre? Buscando consejería humana, que no tiene nada de malo, pero la esencia de toda sabiduría, la esencia de toda consejería, la fuente principal proviene de él. Antes de que tú vayas a un lugar a buscar ayuda y a buscar consejería, conéctate con la fuente principal de la sabiduría y de la consejería que viene de Jesús. Dice: consejero admirable. Porque su sabiduría sería y es tan y tan grande que no necesitaríamos ninguna otra cosa. Dios invisible, Dios invencible más bien. Un Dios que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Un Dios que tiene el poder para hacer posible lo que muchas personas consideran imposible. Un Dios que comienza a cambiar los tiempos a favor de cada uno de nosotros. Un Dios que comienza a abrir un camino donde antes no había un camino. Y qué bonito es que nosotros podamos servirle a ese Dios invencible, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios que verdaderamente trae en nosotros la esperanza para poder seguir adelante cuando nosotros no vemos ninguna esperanza. Sobre todas las cosas, Padre eterno. Me encantaba este nombre de Jesús, porque muchas veces nosotros nos encontramos con el vacío de un padre. Nos encontramos con el vacío de sentir a alguien que nos apapache, alguien que nos escuche, alguien que nos abrace, alguien que nos dé ese cariño y ese cuidado de un padre. Y en esos momentos, porque creo que cada uno de nosotros, no importando la edad, sale el niño y sale la niña dentro de nosotros buscando el abrazo, la guianza, el apapacho, el cariño de un padre. Mira, en Jesús encontramos ese Padre eterno. En Jesús encontramos el cuidado, el cariño, la sabiduría y el amor de que cualquier padre terrenal nos puede dar, y aún mucho más. Sobre todas las cosas, Él es nuestro príncipe de paz. Qué hermoso es que en medio de los problemas,
que enfrentamos a día, en medio de cualquier circunstancia que se levante en tu vida, que quiera robarte la paz, tú puedas regresarte a Él y decir: Él es mi príncipe de paz. En medio de esta situación que yo estoy atravesando, yo voy a declarar que Jesús es mi paz y que nadie me puede quitar esa paz que dice su escritura que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en Jesucristo, en el nacimiento de aquel niño, encontramos todo lo que necesitamos para poder sobrevivir en la vida. Encontramos aquel consejero admirable, la fuente de toda sabiduría. Encontramos a ese Dios invencible que nos da la victoria sobre cualquier circunstancia que estemos atravesando. En Él encontramos ese Padre eterno que nos puede abrazar cuando nosotros nos sentimos solos, solas, desamparadas, cuando sentimos que todo el mundo nos ha dado la espalda. Cuando venimos ante Él, sentimos en Él el abrazo de ese Padre eterno. Pero sobre todas las cosas, y más en esta época donde hay tanto caos, donde tantas cosas que atravesamos día a día, en Él podemos encontrar a ese gran príncipe de paz. Qué hermoso cuando nosotros podamos verdaderamente tomarnos el tiempo y ver lo que verdaderamente es el significado del nacimiento de Jesús, el propósito de Él para Él en cada uno de nosotros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los de Coloso, él comienza a hablarles y a describir la obra de Jesucristo, lo importante y el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y verdaderamente comienza a describir el propósito de Jesús. Cuando yo leí estos versículos, yo decía, bueno, esto es el propósito de Jesús. Este es el verdadero propósito de la Navidad. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Qué vino a hacer en cada una de nuestras vidas? Colosenses 1:15 dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Fíjense qué tremendo. Todo lo que vemos alrededor de nosotros, todo el universo fue creado para Él y fue creado por Él también. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor, podemos decir que la Navidad se encuentra alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque la Navidad, la esencia de Navidad es Jesús. Y la palabra dice que todo lo que hay fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces nosotros solamente celebramos la Navidad en esta época de diciembre, cuando nosotros deberíamos celebrarla todos los días. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto fue creado por Él y para Él. Sigue diciendo en el versículo 17, Cristo existía antes. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo lo que todo poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Esto lo hizo posible por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Cristo nos lleva a tener una relación y una reconciliación con Dios el Padre. Dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos
por medio de la muerte de Jesús, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecados y sin libre de culpa. Fíjense en qué maravilloso el significado del nacimiento de Jesús. Traernos otra vez más a ser amigos de Dios. Traernos otra vez más a tener una intimidad con Dios el Padre para que fuéramos considerados amigos de Dios. Porque esa relación se había roto a causa del pecado. Pero gracias al nacimiento de Jesús, gracias de que todo lo que nos rodea fue hecho por Él y para Él, y gracias a que Él dio su vida en aquella cruz, tú y yo volvemos a tener una relación con Dios el Padre. Esto fue verdaderamente el propósito, no solamente de la salvación, sino que también esa nueva relación que tú y yo podemos tener con el Padre. La paz que Él nos otorga, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de lo que puso Dios en mi corazón cuando yo estudiaba esto? Porque a veces pensamos en el propósito del nacimiento de Jesús, pero no solamente el nacimiento de Jesús tuvo un propósito, sino que tu nacimiento también tuvo un propósito. Hay dos nacimientos, pensaba yo anoche y decía, hay dos nacimientos importantes en tu vida. Y esos dos nacimientos importantes en tu vida, primero es el de Jesús, porque Él vino a reconciliarte con Dios el Padre, a darte paz, a darte fuerza. Él vino a darte esa comunión verdaderamente con el Padre, a darnos esa salvación, a darnos la vida eterna. Y el segundo nacimiento importante es el tuyo. A veces pensamos que el nacimiento más importante de nuestra vida fueron nuestros hijos, pero no fue así, es el tuyo. Porque sin ti, tus hijos no hubieran nacido. Si nosotros, nuestros hijos no hubieran nacido. Entonces, el otro nacimiento importante en esta vida es, y fue, y será tu nacimiento. Jeremías 1:5 dice, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre y a todas las naciones del mundo. Comienza a pensar en esta palabra en esta tarde, donde dice la palabra de Dios que Él te eligió desde antes que nacieras y que te apartó para que hablaras en el nombre de Él. Fíjense qué tremendo. Desde antes que tú nacieras, ya Dios te había escogido y ya Dios te había elegido. Pero ese propósito, ¿sabes cuál era? Para que hablaras de Jesús, para que hablaras de Dios, para que hablaras de las buenas nuevas. Entonces ahí se conecta tu nacimiento y el nacimiento de Jesús. El importante es el de Jesús, el primero, ¿por qué? Porque nos llevó a conectarnos y relacionarnos otra vez con Dios el Padre. Y el segundo es el tuyo, porque tu propósito en esta tierra es que tú hables de las cosas gloriosas que Jesús ha hecho por ti y ha hecho por la humanidad. Así como todo fue creado por Él y para Él, tú fuiste creada para Él. Tú fuiste creado y creada para dar gloria a Jesús, para dar gloria a Dios el Padre. Fuimos creados para hablar de las grandezas de Dios. Fuimos creados para comenzar a proclamar a otros las buenas nuevas de salvación. Desde mucho antes que tú nacieras o que tus padres nacieran, ya Dios te había elegido, ya Dios te había escogido y te había dicho, ¿sabes qué? Naciste con un propósito, naciste con un propósito, naciste con un propósito. Y el propósito de tu vida no es permanecer callado. El propósito de tu vida es que tú hables de las grandezas de lo que Dios ha hecho en la creación, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Jesucristo hizo en tu vida, de lo que Jesucristo hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. Así que cada uno de nosotros fuimos creados para que en este tiempo nosotros le habláramos a la gente y le dijéramos, ¿sabes qué? Gracias por el regalo que me vas a dar. Gracias por el regalo que me compraste.
te botaste, no lo merecía, pero qué bueno, gracias. Pero yo te tengo un regalo mejor, y es que yo te tengo que hablar de las buenas de salvación. Es que tu propósito y mi propósito aquí en la vida es hablar de las grandezas de Dios el Padre. El Salmo 139, 13, 15 dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy convencido. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente en esta tarde pueden, cuando piensen en ustedes, en su nacimiento, decir: Señor, te botaste cuando me hiciste? Señor, gracias porque me hiciste tan maravilloso y tan maravillosa que cuando me hiciste tomaste mi molde y hasta lo tiraste, porque dijiste: no necesito hacer otra. Qué bueno, ¿verdad, baby? No necesito hacer otra Jackie, no necesito hacer otra Lourdes, no necesito hacer otra Connie. ¿Por qué? Porque ellas son tan completas y tan perfectas, y mi propósito se cumplirá en la vida de ellas, donde quiera que ellas se encuentren. Entonces, en esta tarde yo quiero que tú entiendas que si el nacimiento de Jesús tuvo un gran propósito en la humanidad, también el tuyo tiene un gran propósito en la humanidad. También tu nacimiento fue escogido. Fíjense qué maravilloso saber que Dios comenzó a planificarte junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, y que ahí ellos, alrededor de los ángeles que eran los testigos, ellos comenzaron a planificar tu vida. Ellos comenzaron a planificar quién iba a ser tu papá, quién iba a ser tu mamá. Comenzaron a planificar dónde ibas a nacer, en qué país, en qué ciudad, qué idioma ibas a hablar, dónde te ibas a criar, dónde ibas a vivir. Y comenzaron a planificar cada detalle de tu vida. Y a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para reconocer y dar gracias a Dios por nuestro nacimiento. Porque también nuestro nacimiento tiene un propósito. Yo quiero que tú digas en esta tarde: mi nacimiento tuvo un propósito. Y mi vida tiene un propósito. No estamos en este lugar por estar. No estamos en este momento, en esta hora, por casualidad o por coincidencia. Dios te trajo aquí con un propósito muy especial, y es para que tú comiences a valorar lo maravilloso y lo maravillosa que eres. Que tú comiences a decirle a Dios, como el salmista decía: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. ¿Alguna vez, verdaderamente, alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez te has tomado el momento de decir: wow, Señor, tú planificaste todo mi nacimiento, y cada parte de mi cuerpo se fue desarrollando dentro del vientre de mi madre? Y cada uno de mis días dentro del vientre de mi madre, cada uno de los días que he vivido fuera de él ya, han tenido un propósito. No podemos seguir caminando en la vida como si no tuviera un propósito en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos quitamos el valor a nosotros mismos, también le quitamos el valor a Jesús. Le quitamos el valor a Él. ¿Saben por qué? Porque Colosenses 1:16 dice: Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Es decir, que tú fuiste creado y creada por medio de Él. Fuiste creada por medio de Jesús, pero también fuiste creado y creada para Jesús. Y si el propósito en la vida de Jesús en la tierra fue reconciliarnos con Dios el Padre, fue traernos paz, fue darnos sabiduría, fue darnos su presencia en cada momento de nuestra vida, fue darnos salvación, fue reconciliarnos con Dios el Padre. El tuyo es que tú anuncies lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. El tuyo y el mío es que nosotros le digamos al mundo de ese Dios maravilloso por el cual nosotros estamos aquí en este día.
El salmista decía, yo pongo a pensar y cómo analizar que cada parte de mi cuerpo fue creado por ti y para ti. Que soy una creación maravillosa. Tú necesitas creértelo. Tú necesitas todos los días, todas las mañanas, en todo momento, decirte, yo soy una creación maravillosa. Yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y tú te mires en un espejo y que tú digas, yo soy una creación maravillosa. Y que tú digas, wow, qué guapa estoy. Wow, qué guapo estoy. Wow, estoy maravillosamente bien hecho y bien creado. Porque Dios me creó por Jesús y para Jesús, para dar gloria y honra a su nombre. Y el salmista decía, por eso te doy gracias. ¿Tú le has dado a Dios algún día gracias por tu vida? Gracias por ti. Gracias porque te hizo nacer. Dice, Señor, gracias porque nací. Gracias porque la vida de mi esposo no fuera la misma sin mí. Gracias, Señor, porque todo lo que soy te lo debo a ti. Gracias, Señor, porque hay un propósito en mi vida. Ponte a pensar en las personas que tú has tocado. Por ti, por tu vida, por tu amor, por tu ternura, por tu compasión. Por la sonrisa que le diste a alguien una vez cuando alguien estaba triste. Por el abrazo que le diste a alguien cuando esa persona estaba quebrantada. Por la ayuda que pudiste extender a una persona que estaba desamparada. Por la alegría que sembraste en el corazón de una persona que estaba triste. Por la compañía que le diste a alguien que se encontraba solo y sola. A veces no nos valoramos a nosotros mismos. Y yo creo que ha llegado el momento que nosotros comencemos a valorarnos. ¿Saben por qué? Porque somos creación de Él. Porque su palabra dice que somos maravillosos. Seguía diciendo el salmista, todo lo que haces es maravilloso, incluyéndome a mí. Eso es lo que le tienes que decir al Señor. Señor, gracias porque todo lo que haces es bueno y maravilloso. De eso estoy seguro, de eso estoy convencida. Mi propósito en la vida se va a cumplir porque tú me escogiste desde antes de la creación del mundo. Así que yo quiero que tú comiences a pensar que no solamente el nacimiento de Jesús tuvo un gran propósito aquí en la tierra y en la humanidad, sino que también tu nacimiento tuvo un gran propósito y tiene un gran propósito aquí en la tierra y en la humanidad. Hay gente que no serían siendo los mismos si no te hubieran conocido a ti. Hay gente que no hubieran seguido siendo los mismos si tú no le hubieras extendido tu brazo, tu ayuda, por el tiempo de oración que has dedicado por esas personas. Tu vida tiene un propósito. Necesitas creértelo. Necesitas creer que los dos nacimientos más importantes en esta humanidad fue el de Jesús y el segundo fue el tuyo. Y después los hijos y después las otras personas. Pero lo más importante en tu vida, los dos nacimientos que tú debes de celebrar más, es el de Jesús y es el tuyo. Amén. ¿Cuántos se lo creen? Gloria al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a comenzar a decirle, Señor, yo te quiero dar gracias en esta vida por el nacimiento de Jesús. Porque Él nació con un propósito. Con el propósito de reconciliarme contigo, con el propósito de traer paz a mi vida, con el propósito de darme una salvación, con el propósito de darme una vida eterna, con el propósito de enseñarme amor y de cómo vivir en amor y cómo demostrar amor y cómo vivir los unos con los otros. Pero también yo te quiero dar gracias en esta tarde por mi nacimiento, porque me creaste con un propósito. Porque no estoy aquí en este momento ni en este lugar por pura casualidad o por pura coincidencia. Gracias, Señor, porque en esta tarde he aprendido que los dos nacimientos más importantes en mi vida es el de Jesús y ha sido el mío. Gracias porque nací con una vida con propósito. Gracias, Señor, porque soy luz
en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque puedo ser un brazo fuerte para aquella persona que está necesitada. Gracias, Señor, porque mi hombro ha apoyado a mucha gente que ha estado quebrantada. Gracias, Señor, por el amor, por la compasión que has puesto en mí por las personas que están necesitadas. Gracias, Señor, porque otras personas pueden ver en mí el reflejo de tu amor. ¿Pueden otros ver en ti el reflejo del amor de Dios? Creo que sí. Yo miro sus rostros y los miro llenos de amor, los miro llenos de compasión. No permitas que el diablo te haga creer que tú no tienes propósito, que tú no tienes valor, que no hay un plan para con tu vida. Yo quiero que pienses, yo quiero que tú sepas que Dios tiene un valor para tu vida. Dios te ha dado un propósito para tu vida. Hay un propósito eterno en tu vida. Dile: Señor, tú eres grande. Yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, Señor. Yo te doy las gracias. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús y nos regocijamos por ese propósito por el cual Jesús fue enviado a este mundo. Gracias a Él nos reconciliamos con Dios el Padre. Gracias a Él tenemos paz. Gracias a Él, que es la fuente de toda sabiduría, podemos tener sabiduría para enfrentar nuestros problemas. Gracias a Él, porque ha sido mi brazo fuerte. Ese Dios invencible está en mí. Gracias porque Él me sostiene de su mano. Gracias porque Él es mi paz en medio del problema y en medio de la tribulación. Gracias porque por la vida de Jesús yo he aprendido a amar y he aprendido a tener compasión con otros. Gracias porque me llevó a conocer a Dios el Padre y me reconcilió con Él. Gracias porque me ha dado una esperanza de vida eterna. Pero, Señor, hoy también te doy gracias por mi nacimiento, porque reconozco que nací con un propósito y que tu propósito se ha ido cumpliendo en mi vida. Tú que me escuchas, tú que estás aquí esta tarde, tú que me escuchas en tu casa, ha llegado algún momento que tal vez te has sentido que tu vida no tiene un propósito. Sé que ha llegado momentos en tu vida en los cuales te has sentido que tu vida no tiene valor, que tu vida no tiene significado. Tal vez algún momento en tu vida has hasta deseado morir, porque te sientes que eres un estorbo para tu familia, porque te sientes que eres un estorbo en el mundo, porque te sientes que tu vida no tiene significado, porque te sientes que solamente eres un problema. Eres un problema para ti, eres un problema para tu familia, eres un problema para las personas que te rodean. Cada vez que tú sientes que tú eres un problema, que tú eres un estorbo, que tú no tienes valor, que tú no tienes propósito, estás arrojando el propósito de Jesús. Porque la palabra a mí me enseña que todas las cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús. Colosenses 1:16. Todo fue creado para Cristo y por Cristo. Entonces, si el nacimiento de Jesús tiene un gran propósito en mi vida y en la humanidad, también el tuyo. También el tuyo. Créetelo, créetelo, créetelo. También tu nacimiento tiene un propósito. Tú eres una joven de valor, tú eres una mujer de valor, tú eres un hombre de valor, tú eres un varón de valor, tú eres una creación de Dios y tienes un valor que solamente Dios te lo ha dado. Celebra tu vida, celebra el propósito por el cual Dios te ha traído a este lugar, celebra el propósito por el cual Dios te tiene aquí en esta tierra. El mejor regalo que puedes hacer en esta Navidad no es lo que le vas a comprar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo, a tu amiga. El mejor regalo en esta Navidad es que te valores, que te des un abrazo a ti misma, a ti mismo, que te des un abrazo fuerte de parte del Padre eterno, que también es Jesús, y que digas: yo tengo valor.
A ver, quiero que te abraces, quiero que te pongas tus manos sobre tus hombros. Abrázate bien fuerte, apriétate bien fuerte. Ese abrazo te lo está dando Dios el Padre. Y quiero que digas: yo tengo valor. Yo tengo un propósito. Y su propósito se cumplirá por sobre todas las cosas. Porque ese consejero admirable vive en mi corazón. Porque ese Padre eterno vive en mi corazón. Porque ese Dios invencible vive en mi corazón. Porque ese príncipe de paz vive en mi corazón. Y desde antes de la creación del mundo, Él me escogió. Él me planificó. Yo nací con un propósito. Celébralo en esta mañana. Di: nací con un propósito. Tengo un propósito. Tengo un propósito. Tengo un propósito. Y este propósito se va a cumplir. Porque lo que está en mí es mayor que lo que está en el mundo. Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada persona que está aquí presente, Señor, aquellas personas que se sienten solos, aquellas personas que se han llegado a sentir en algún momento que su vida no ha tenido ningún valor ni ningún propósito. Yo quiero, Señor, que en esta tarde ellos puedan entender que tú los escogiste con un propósito. Y que si tu nacimiento tuvo propósito, también el de ellos ha tenido un propósito. Bendigo tu vida en esta tarde. Estaremos orando por ti. Y en estos días de celebración, también celebra tu vida. Aunque no sea tu cumpleaños, celebra tu vida todos los días. Festéjate todos los días. Porque eres una joven, una dama, un caballero, un niño, una niña con propósito. Dile: Señor, estoy maravillada de la obra tan hermosa que has hecho. Gracias, Señor, porque hoy he entendido que si tu nacimiento tuvo un propósito, también el mío tuvo un propósito. Y celebro la vida, porque al celebrar mi vida también celebro tu vida. Cuando celebro mi vida, celebro la obra que hiciste en mi vida. Cuando celebro mi vida, doy testimonio que lo que hiciste en mí fue grande y fue maravilloso. Señor, celebro mi vida cuando celebro la tuya, porque tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú planificaste cada etapa de mi vida. Tú planificaste cada parte de mi cuerpo. Oh Señor, verdaderamente estoy maravillado y maravillada de lo que has hecho, Señor. Padre, te alabo, Padre, te bendigo, Padre, te glorifico, Señor. Doy gracias, Señor. Doy gracias por la vida de cada persona en esta tarde. Doy gracias por la obra maravillosa que has hecho en cada persona. Doy gracias por mi vida y por lo que me has permitido vivir y experimentar. Gracias, Señor, por tu nacimiento, por el propósito por el cual viniste al mundo. Para mostrarme amor, para mostrarme compasión, para que yo viéndola en tus enseñanzas, yo pueda dárselas a otro también. Gracias, Señor, porque nada de lo que he vivido y de lo que he pasado ha sido en vano, o ha sido por accidente, o ha sido por coincidencia, o ha sido por capricho. Cada parte de mi vida ha sido planificada por ti. Todo lo que he pasado, lo he pasado, Señor, porque ha habido un plan y un propósito para mi vida. Gracias, Señor, porque soy una mujer con propósito. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumplirá en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Bendigo sus vidas. Estoy contenta por lo que Dios ha estado haciendo. Señor, gracias.